Buenos días muchachos, entonces en esta parte vamos a continuar ahora sí con lo que es el movimiento armónico simple. ¿Mm? En la clase pasada alcancé a hacer como un pequeño esbozo de lo que era y en lo que consistía, ¿sí? Entonces para ello había planteado un resorte, ¿Mm? donde estaba su posición normal, aquí lo estirábamos. Y bueno, él empezaba por una fuerza recuperadora, trataba de volver a su punto de equilibrio, luego seguía de largo, se comprimía y luego volvía a su posición, pero por la inercia que había adquirido entonces hacía este movimiento y obteníamos entonces el comportamiento sinusoidal. Habíamos hecho análisis entonces de lo que pasaba en diferentes puntos de este movimiento. Habíamos quedado aquí que la velocidad era cero, pero la fuerza que hace el resorte aquí es máxima. Entonces aquí la fuerza es máxima y por ende la aceleración es también máxima. Cuando está en el punto de equilibrio, él pasa con velocidad máxima, ¿cierto? Porque aquí ha ganado velocidad en todo este recorrido, está ganando velocidad. Cuando llega aquí la velocidad es máxima, pero el resorte ya no está haciendo fuerza porque está en su posición de equilibrio. O sea que la aceleración es cero y la fuerza es cero. Es muy importante, sobre todo para el ICFES, este tipo de definiciones. Tener claro qué pasa con la fuerza, la velocidad y la aceleración. Luego se comprime perdiendo velocidad de tal suerte que cuando llega acá la fuerza recuperadora es hacia el centro siempre. Aquí está la fuerza recuperadora. Entonces la aceleración máxima, la fuerza máxima, ¿sí? Y la velocidad cero. Y bueno, aquí repetiríamos esta misma condición y aquí la condición de acá. Digamos que si no existieran condiciones de fricción, ¿sí? Entonces él iría y volvería indefinidamente, ¿cierto? Entonces, bueno, pero ya sabemos que el movimiento perpetuo como tal no existe. Cada vez que el resorte vaya y vuelva, ¿sí? Va a perder algunas condiciones de elasticidad y eso va a hacer que llegue en algún momento pues al reposo. Pero hipotéticamente hablando, entonces diríamos que un movimiento armónico se define a partir de una fuerza recuperadora. Es lo más importante entonces en el movimiento armónico simple, que trata de llevarlo a su posición de equilibrio. Por ejemplo, el otro movimiento que es un armónico simple es los péndulos, ¿sí? Entonces está este péndulo, digamos que lo abrí de su posición de equilibrio, ¿sí? El péndulo lo analizaremos más adelante, solo voy a nombrar algunas características del movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Lo abro, ¿sí? Un ángulo determinado y bueno, él trata de volver a su punto de equilibrio, experimentando en este punto una fuerza máxima, porque aquí está actuando el peso, pero una componente del peso quiere que él caiga, pero otra componente del peso quiere que él vaya, ¿sí? Si yo hago este plano aquí inclinado, de esta forma, entonces esta componente del peso quiere que caiga, pero se anula con la tensión. Y esta componente de acá, esta pequeñita, quiere llevarlo a la posición de equilibrio, igual que esto, a la posición de equilibrio. A medida que él vaya avanzando, la fuerza que lo quiere llevar a la posición de equilibrio va a ir disminuyendo, pero la velocidad va aumentando. O sea, se repite esta misma condición. Cuando está en la posición inicial de equilibrio, entonces la velocidad es máxima, pero la fuerza es cero, la fuerza del movimiento, ¿no? Sigue ejerciendo una fuerza hacia abajo, pero la que hace que se mueva hacia allá ya no existe. Cuando pase, a ver si logramos eso. Cuando pase de la zona de equilibrio, entonces cuando vaya acá, ahora la fuerza va siempre así a la posición de equilibrio. Cuando llega aquí la velocidad es cero, la aceleración es máxima y la fuerza también es máxima. O sea, en los extremos la fuerza es máxima. En el centro la velocidad es máxima. En los extremos la aceleración es máxima, pero la velocidad es cero. Y en la posición de equilibrio. Bien, hipotética. O sea, continuemos hablando de forma hipotética. O sea, si yo tengo, entonces, consideremos el planeta Tierra. Lo vamos a hacer
una circunferencia perfecta, aunque ya sabemos que el planeta Tierra es achatada hacia los polos, pero bueno, lo voy a hacer circunferencial, ¿listo? Entonces, digamos que este es el planeta Tierra. Entonces, vamos a abrir, digamos que vamos a abrir un hueco, ¿m? Que lo va a atravesar de lado a lado, ¿sí? Es hipotéticamente hablando, entonces yo hice esta perforación. Atraviesa el planeta de lado a lado. Y usted se encuentra en esta posición, o sea, está aquí en el borde. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Es hipotético porque ya sabemos que el centro es un núcleo caliente incandescente y pues sería bastante complicado, o sea, lograr llevar a buen éxito hacer una perforación de lado a lado. Pero vamos a suponer que lo logramos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en este punto está una fuerza gravitacional de 9,8. Pero a medida que usted baje, la proporción de tierra va a ir disminuyendo. O sea, aquí la proporción, cuando va aquí, la proporción de tierra es esto. Cuando va aquí, la proporción de tierra es esto. Y cuando va en el centro, pues ya no hay proporción de tierra. Eso quiere decir que a medida que usted descienda, la fuerza gravitacional va a ir disminuyendo. ¿Sí? Entonces, aquí hay una fuerza gravitacional que lo quiere llevar hacia el centro. Cuando está aquí, la proporción de tierra es menor, ¿sí? Hay menor radio, entonces la fuerza es esto. A ver, eso se hace por un estudio de componentes de vectores, ¿no? Entonces, pero bueno, yo solo quiero explicar el comportamiento. A medida que va descendiendo, entonces la proporción de tierra es menor, por lo tanto la fuerza con que es atraído hacia el centro va disminuyendo. Y cuando llega aquí, pues la fuerza va a ser igual a 0. Pero ¿qué pasó en este transcurso? ¿Sí? En este recorrido. En este recorrido él aplicó una fuerza, por lo tanto su velocidad va a ir aumentando. O sea que si de rojo hago los vectores de velocidad, aquí sería 0. Y a medida que cae, esos vectores van aumentando. De tal suerte que cuando llega acá tiene su velocidad máxima, pero la fuerza es 0. Luego pasa de largo. ¿Por qué? Por la inercia que adquirió. Pero ¿qué pasa ahora con la fuerza gravitacional? Que quiere frenarlo. Y a medida que se va alejando, esa fuerza va a ir aumentando. De tal suerte que esta condición tendremos aquí. Como ven, sería un movimiento armónico. A medida que se va alejando del centro, que es la posición de equilibrio, va ganando fuerza. Entonces en los extremos tenemos fuerza máxima, por lo tanto aceleración máxima. Y en el centro tenemos fuerza 0 pero velocidad máxima. O sea que el tipo cuando llegue acá, entonces va a retornar hacia el centro y va a tener un movimiento armónico simple. Ir y venir, ganando velocidad, perdiendo fuerza. Luego perdiendo velocidad, ganando fuerza. Bien, entonces ya hay varios contextos. Yo espero que haya sido suficientemente claro que la fuerza y que un movimiento armónico simple tiene su origen en una fuerza recuperadora que no es constante, es variable. Como es variable, nosotros hasta ahora habíamos analizado fuerza cero en un movimiento o fuerza constante. Movimiento uniforme el primero, movimiento uniformemente acelerado el segundo. Ahora vamos a ver entonces cómo establecer las ecuaciones de un movimiento armónico simple. Bien, entonces dicho esto, hablemos de los diferentes conceptos que vamos a hablar, a tener en cuenta aquí. Primero, X, que es la elongación. En el video anterior, entonces hablaba de lo que era la elongación, y A, que es la amplitud del movimiento. ¿Elongación qué es? Si la persona está aquí sobre este punto, entonces lo llamamos elongación, porque el punto máximo estaría aquí arriba, ¿cierto? Entonces es un punto del recorrido. A ese punto de la distancia del punto de equilibrio, ¿sí? Tomando de referencia siempre el punto de equilibrio. Entonces, ¿la elongación qué es? Es la distancia que hay desde el punto de equilibrio a la separación del cuerpo. O sea que esto sería la elongación. Si hablamos de este ejercicio,
Entonces, y el cuerpo va en este punto. ¿Cuál sería la elongación? Sería esta. La separación desde el punto de equilibrio. Si hablamos del péndulo, entonces si el péndulo va acá, entonces la elongación sería esta. La separación al punto de equilibrio. Listo. Cuando tenemos la elongación máxima, o sea, aquí X es máxima, o sea, que aquí es X máxima, o sea, que aquí X es máxima. Entonces, cuando la elongación, o sea, la separación, es la máxima respecto al punto de equilibrio, pasa de llamarse elongación a llamarse amplitud, que la vamos a simbolizar con la letra A. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la amplitud? Es la elongación máxima, o sea, es la separación máxima al punto de equilibrio. ¿Listo? Ahora bien, entonces veamos, si el cuerpo va y vuelve, entonces tenemos un movimiento periódico. ¿Listo? Y si es periódico, entonces va a tener dos conceptos que son periodo, ¿sí? Que ya sabemos por el movimiento circular, que los simbolizamos con la letra T, esos conceptos los trabajamos allá. El periodo, entonces, es el tiempo que tarda en cumplir un ciclo, ¿cierto? Tiempo en que sucede, si era un movimiento circular, era el tiempo en que daba un número de vueltas. Pero como esto es un movimiento de ida y vuelta, entonces es el tiempo que tarda en realizar un ciclo. ¿Y el ciclo es qué? En este caso, ir, volver. Recuerde que esto se está moviendo en un solo plano. Entonces lo estiré, va, se comprime y vuelve. Ahí tendríamos un periodo de tiempo. O sea, acá lo suelto, se comprime y vuelve y retorna. Ahí ese es un periodo. La frecuencia. Ya sabemos que hay una relación entre frecuencia y periodo y es, la frecuencia la simbolizamos con la letra F y sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Sí? O sea que en términos sería el ciclo sobre el tiempo. Listo, o sea que son las mismas, o sea, definiciones que ya habíamos visto en el movimiento circular. ¿Listo? Y también lo hemos visto en gráficas de funciones trigonométricas porque son funciones periódicas. Bien, a medida que yo vaya avanzando, de pronto van a ir saliendo algunas otras definiciones. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer deducción de las ecuaciones del movimiento armónico simple, perdón. Entonces vamos a empezar como calcular la elongación, o sea, lo que llamamos X, separación al punto de equilibrio. Para ello, entonces voy a hacer una circunferencia y voy a explicar entonces cómo un movimiento circular puede generarnos un movimiento armónico. Entonces, listo. Vamos a imaginar que aquí hay atada una esfera y yo la voy a hacer rotar con movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme se caracteriza porque en que la rapidez es constante. La rapidez, no la velocidad. Una velocidad constante tendría que ser en línea recta. Y aquí, ¿qué va a pasar? Que aquí el vector de velocidad es esta, aquí sería esto, todos de igual magnitud, pero está cambiando en dirección sentido. ¿Listo? Entonces, sé que es rapidez constante, o sea, digamos 20 metros por segundo siempre. Listo. Entonces, él va a rotar. ¿Qué voy a mirar? Primero voy a establecer entonces por qué puedo analizarlo. Voy aquí a trazar una caja, pero en esa cajita solo voy a analizar qué está pasando con la esfera respecto al movimiento horizontal. Entonces,
es como si usted cogiera esta circunferencia y la girara para mirarla de este lado, por este plano. Sí, o sea, la estoy observando así. Si yo observo, entonces, esto está rotando así, ¿sí? En este sentido. Pero si yo lo girara, ¿sí? Entonces está girando de esta forma. Cuando yo lo gire, ¿qué voy a ver? Entonces, él está rotando así, ¿cierto? Entonces lo voy a girar. Y usted solo va a ver, entonces, un punto que se desplaza horizontalmente. Entonces, a ver si lo explico. Aquí, horizontalmente, o sea, giramos el movimiento circular, lo giramos en un plano horizontal. Entonces, yo vería aquí la esferita. Y él cuando va hacia allá, entonces veo que la esferita se va acercando hacia el centro y luego pasa hacia el otro lado. Y vemos que la esfera hace este movimiento. Va, vuelve, va, vuelve, va, vuelve. Eso sería lo único que yo puedo evidenciar cuando giro, o sea, cuando miro solo de ese lado. Si la mirara por este lado, entonces, ¿qué vería? Una esfera que hace esto. ¿Listo? Pero yo voy a analizarlo desde este plano. Entonces veo acá, si va acá, entonces veo que la esfera va acá. Si va acá, entonces veo que la esfera va acá. ¿Sí? Entonces yo veo es un movimiento horizontal. Ahora analicemos entonces ese movimiento horizontal, ¿qué cualidades tiene? Cuando la esfera está acá, ¿sí? Entonces yo veo que ella viene de esta posición, se está acercando. Entonces yo veo que viene hacia allá. Cuando está de acá hacia acá, entonces viene hacia acá. Y cuando partió hacia allá, entonces veo que la velocidad es cero. Porque si ella en el plano horizontal primero va hacia la derecha y luego a la izquierda, o sea, se devolvió, su velocidad tiene que anularse. ¿Sí? Entonces aquí la velocidad es cero. A medida que se va acercando, luego veo que se va acercando hacia el centro, hacia el centro, hacia el centro. Veamos qué pasa con la velocidad. Entonces acá vean, si yo hago aquí un plano cartesiano, esto, aquí voy a hacer otro plano cartesiano, aquí voy a hacer otro plano cartesiano, aquí otro y aquí otro, que yo creo que ya queda claro. Entonces, la velocidad tangencial es esta de azul que yo hice. No sé si no se ve muy bien, entonces la vamos a resaltar un poquito con este azul que es más fuerte. Entonces, esta es la velocidad tangencial. Como ven, esa velocidad tangencial no actúa en el eje X. Y este análisis que estoy haciendo es en el eje X. O sea que sé que aquí la velocidad es cero. Cuando va acá, la velocidad tangencial es igual que esta, ¿cierto? O sea, sería algo así. Veamos, tiene una componente en Y que yo no la veo acá porque estoy solo mirando el plano horizontal. Y tiene esta componente. O sea que pasó de ser 0 y ahora aquí dibujaría esta de acá, sería algo así. Y cuando va acá la velocidad tangencial es esta. Toda la velocidad está actuando sobre el eje horizontal y nada sobre el eje vertical. O sea que vería esto. Como ven, la velocidad fue aumentando. Aquí, ¿qué estaba pasando con la velocidad? Fue aumentando. Y esto consideraríamos este punto como el punto de equilibrio. Veamos aquí qué pasa. Esta es la velocidad tangencial. Tiene una componente en Y que no veo y veo esta componente. Por ser una componente, entonces sé que es menor que esta. O sea que empieza a disminuir. Equivalente a esta, pero disminuyendo. O sea, 0, aumenta, luego disminuye. Y cuando llega acá, la velocidad tangencial es esta. Todo está actuando sobre Y, en X no está actuando nada, o sea que la velocidad es cero. ¿Listo? Entonces fíjese que en la velocidad tiene el mismo comportamiento de un movimiento armónico. En este primer tramo la velocidad está aumentando. O en este primer tramo la velocidad aumentando. Y después de que pasa, la velocidad empieza a disminuir hasta que se hace cero. Vean, disminuye y cuando llega al punto es cero. El péndulo, exactamente lo mismo. La velocidad aquí es cero y empieza a aumentar hasta que fue máxima. Y luego empieza a disminuir hasta que se hace cero, exactamente igual a esto. Bien, lo otro que tendríamos que analizar es la aceleración.
Entonces, la aceleración que experimenta esto es una aceleración centrípeta. Cuando hay un movimiento circular, la aceleración siempre va hacia el centro. Entonces, voy a dibujar los vectores de aceleración de rojo. Aquí sería acá, acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Veamos qué pasa. Aquí en el plano horizontal, porque lo estoy analizando horizontal, la aceleración es máxima, vean, toda esta. Aquí qué pasa, que hay componentes, o sea que es menor que esta, o sea la aceleración está disminuyendo. Y cuando llega a este punto, la aceleración va hacia el centro, toda está actuando en y en X no está actuando nada, o sea que la aceleración aquí es 0. Cumpliendo nuevamente con las características de un movimiento armónico. Cuando pasa acá, fíjese, vean la componente de la aceleración. Entonces la aceleración va hacia acá. Y si la aceleración va hacia el centro, la fuerza recuperadora va hacia el centro. Y bueno, y cuando llega aquí, luego la aceleración toda está actuando en el eje X, o sea, máxima. Aceleración máxima en los extremos y aceleración 0 con una velocidad máxima. O sea que un movimiento circular uniforme, ¿sí?, nos sirve para deducir un movimiento armónico simple siempre y cuando se analice desde un plano horizontal. También puede ser un plano vertical, porque si yo lo miro desde este lado, está sucediendo exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, esperemos que haya sido suficientemente claro. Recuerde que yo lo giré así, estaba girando y lo giré así, y usted solo vería entonces una esferita que aquí está rotando, aquí así, pero usted solo ve entonces como una... Si yo hago este movimiento en esta hoja, o sea, si yo tomo esto y yo digo, bueno, está haciendo esto, ¿sí? Y lo giro. Vean, ahí estoy haciendo un giro, pero si yo hago esto, el movimiento es similar. O sea, usted no sabe si estoy girando o si lo estoy moviendo horizontalmente. ¿Listo? Es algo así. Bueno, listo. Entonces ya queda claro que un movimiento circular uniforme desde un plano horizontal me sirve para analizar el movimiento armónico simple. Entonces ahora sí, muchachos, voy con la elongación. Listo. Entonces para ello necesito hacer la circunferencia para analizar lo que está pasando vectorialmente. Listo. Aquí está el centro. Aquí voy a hacer el análisis horizontal, ¿sí?, del movimiento, o sea que llegaría hasta acá y aquí hasta acá. Listo. Entonces, para la elongación, voy a analizar en el movimiento circular que la partícula empezó acá y digamos que llegó a este punto. Como voy a hallar una generalidad, entonces evito tomar los puntos de 0, 90, 180 o 270 grados. Entonces tendríamos ahí esa gráfica. Y bueno, voy a trazar entonces acá la separación. Recuerde que es una partícula que se mueve en movimiento circular. Para el movimiento armónico, esta es la posición de equilibrio. Y se separó cuando la partícula va ahí. En mi movimiento armónico va acá. ¿Cierto? ¿Y la elongación qué es? La separación desde el punto de equilibrio. ¿Listo? O sea, esto aquí así. Entonces, voy a completar el triángulo. ¿Listo? Entonces voy a hacer acá mi plano cartesiano. Se separó un ángulo teta. Es muy importante. ¿Y yo qué quiero hallar? Esta distancia, que es lo que llamamos elongación. ¿Listo? Entonces, eso corresponde al X corresponde al cateto adyacente. Si yo voy a hallar de un triángulo el cateto adyacente, pues yo puedo usar seno, ¿cierto? Perdón, coseno, o puedo usar tangente, que involucra el cateto adyacente. A mí no me interesa este lado, ¿sí? Porque el plano que estoy analizando es el horizontal. Sabemos que esta línea roja equivale al radio de la circunferencia. Creo que eso es claro.
Y voy a usar entonces la función trigonométrica coseno. ¿Por qué coseno? Porque coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Si yo lo escribo respecto a este problema, tendríamos que cos de teta es igual a cateto adyacente, que lo llamé x, o sea la elongación, sobre la hipotenusa, que se llama radio, ¿cierto? ¿Qué es lo que me interesa hallar? X. ¿Y x a qué es igual entonces si lo despejo? Es igual al radio por el coseno del ángulo teta. ¿Listo? Bien. Ahí ya tendríamos entonces una ecuación con la que podemos calcular la elongación del cuerpo. Pero como esto es un movimiento armónico, a mí me toca hacer la adaptación en términos de este movimiento, ¿sí? Entonces, sabemos que cuando yo digo este es x máximo, ¿cierto? O sea que la esfera iría acá, o sea que corresponde a esto. Entonces, sé que cuando x es máximo, estamos hablando de amplitud. Pero si se fija en este movimiento, la amplitud, ¿sí?, que es esta distancia, es el mismo radio. Entonces, en vez de escribir radio, yo podría escribir amplitud. O sea que x es igual a la amplitud por el cos del ángulo teta. Lo otro, sabemos que cuando vimos movimiento circular uniforme, hablábamos de velocidad angular. La velocidad angular, ¿qué era? Era el ángulo que recorría una partícula, ¿sí?, en la unidad de tiempo, ¿cierto? Entonces, sencillamente lo que yo puedo hacer es despejar el ángulo teta, que es igual al ángulo, a la velocidad angular por el tiempo. Entonces yo puedo, en vez de escribir el ángulo teta como tal, ¿por qué? Porque es que en un movimiento armónico, por ejemplo aquí yo no evidencio ningún ángulo, ni aquí sí, pero en estos dos no. Entonces, lo que puedo hacer es, en vez de trabajar con el ángulo teta, trabajo con W, que es velocidad angular. Amplitud por el cos de W por T. Y esta es la formulita con la que yo puedo trabajar para hallar la elongación de una partícula. Además de eso, ¿qué sabemos? ¿Sí? Que la velocidad angular es 2pi, ¿cierto?, sobre periodo. Ustedes pueden ya refrescar todas sus fórmulas de movimiento circular. O sea que esta es la fórmula, pero yo puedo seguir transformándola. O sea, A por el cos de 2pi sobre periodo por el tiempo. O sea que abriendo un poco más esto, tendríamos esta formulita. Y eso es muy fácil, ¿no? Porque ya en el movimiento armónico ya podemos distinguir un periodo fácilmente, ¿cierto? O sea, en el movimiento armónico nos pueden decir que el periodo con que un resorte va y viene es tanto. El periodo de un péndulo es tanto. Bueno, de este problema no vamos a trabajar más porque es una situación ya que se sale. O sea, ya es muy hipotética. ¿Listo? Y tendremos entonces, en los textos usted la va a encontrar así, ¿listo? Como esta de acá. Pero pues ya sabemos que vamos a trabajar con esta fórmula, que es exactamente lo mismo. Listo, entonces esa es la deducción de la elongación. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la velocidad. ¿Cómo hallar la velocidad de... Y ya ahorita más adelante haremos los gráficos de esto, ¿listo? Bueno, entonces vuelvo y trazo la circunferencia. Tengo el punto central. Y bueno, vamos a hallar entonces ahora la velocidad del cuerpo. Para ello, entonces el análisis horizontal.
Digamos que vamos a partir de ahí. Simplemente es para hacer un poquito más de claridad. Viene acá y acá. Entonces, al igual que en lo anterior, voy a tomar una partícula que va en un punto diferente a los 180 o 170 o 90 grados. ¿Listo? Y trazo desde el centro, entonces me toca un poco más suave. Listo, algo así. Voy a hacer mi plano cartesiano como referencia. Listo. Bien. Entonces, cuando la partícula va acá, entonces voy a dibujar una velocidad tangencial. Voy a decir que a 90 grados del radio, listo. Digamos que esta fue la velocidad tangencial. ¿Sí? Está girando en ese sentido. A mí, o sea, yo si estoy mirando esto desde un plano horizontal, yo no veo como tal esa velocidad tangencial, ¿cierto? Yo solo, o sea, la partícula iría acá, yo necesito saber cuál sería el vector de velocidad en ese punto. Entonces aquí me corresponde hacer nuevamente un plano cartesiano. Aquí así. Listo. Entonces esto tiene dos componentes. Tiene una componente acá y otra componente acá. La componente hacia arriba está en el eje Y, la cual yo no veo acá. Aquí lo que veo es esta componente de la velocidad en X, ¿cierto? Que si yo lo prolongo acá, entonces sería, yo lo hice más o menos así de largo, listo. Esa es la velocidad en X. O sea que la velocidad en X es la velocidad del movimiento armónico simple. ¿Listo? Entonces, ¿cómo obtener entonces la velocidad a partir de eso? Entonces, lo primero, saquemos un análisis del ángulo. Yo tengo, digamos que este es el ángulo θ, que es la separación. Voy a completar el triangulito. ¿Listo? Yo quiero hallar este vector de acá. Pero entonces yo tengo que definir el ángulo donde me va a quedar. ¿Listo? Entonces sabemos que este ángulo θ, este ángulo vale θ por alternos internos. ¿Cierto? Ahora bien, veamos acá este triangulito. Si este ángulo de acá vale θ, entonces veamos cuál de este triángulo de acá arriba vale θ. Entonces, acá este ángulo y este ángulo, sabemos que este es un ángulo recto, que es el que está acá, ¿cierto? Entonces, si este ángulo lo voy a llamar beta. Sabemos que si yo sumo θ más beta nos da 90 grados, ¿cierto? Sabemos que aquí hay 90 grados. O sea que si esto vale θ, pues este ángulo de acá es beta. Y si este de aquí vale beta, pues este ángulo de acá arriba vendrá a ser θ. ¿Sí? Entonces, no sé si ha sido suficientemente claro esa deducción. Veamos, entonces, dije que esto era θ y esto era beta. Como es un triángulo rectángulo, estos dos son complementarios, suman 90. Sabemos que este vector rojo de acá de velocidad tangencial está a 90 grados. Y este ángulo vale θ por alternos internos. Entonces, si θ y beta suman 90 y aquí esto me dicen que vale θ, pues es lógico que esto sea beta. Y aquí hay un ángulo recto, entonces esto tiene que valer θ. Este de acá. Entonces vean ese triángulo que tengo acá. ¿Qué es lo que me interesa hallar? El cateto opuesto. ¿Y el cateto opuesto qué es? La velocidad en X. Sabemos que la velocidad tangencial vendría a ser la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, si tengo la hipotenusa y quiero hallar el cateto opuesto, pues ¿qué razón utilizo? Sen de θ es igual al cateto opuesto, que es la velocidad en X, sobre la hipotenusa. ¿Sí? Ahora, sen de θ es igual a la velocidad en X sobre, ¿qué es la hipotenusa? La velocidad tangencial.
a mí me interesa hallar la velocidad en x. Luego, si despejo, me queda que la velocidad en x, que es la velocidad del movimiento armónico, es igual a la velocidad tangencial por el sen del ángulo θ. ¿Listo? Bueno, ahí ya llegamos a una ecuación. Ya sabemos que θ lo puedo reemplazar por W por T. Pero entonces tengo que hablar de esta velocidad tangencial porque aquí no vemos una velocidad tangencial. ¿Listo? O sea, aquí podríamos hacerla. ¿Listo? Aquí algo así, pero no es la misma del circular. Entonces, ¿cómo deduzco esto? Por lo que hemos visto o lo que se aprendió cuando vimos movimiento circular uniforme, ¿cierto? Entonces sabemos que la velocidad tangencial era igual a 2pi por el radio, porque recuerde que velocidad tangencial es perímetro, o sea, y el perímetro de una circunferencia es 2pi por el radio sobre el tiempo, sobre periodo. Sabemos que velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar en ambas el periodo. El periodo es 2pi por el radio sobre velocidad tangencial. El periodo es 2pi sobre velocidad angular. Bueno, puedo igualar 2pi por el radio sobre la velocidad tangencial igual a 2pi sobre velocidad angular. 2pi y 2pi, chao. Y nos queda entonces que como está en el denominador en la velocidad tangencial, voy a darle la vuelta a todo. O sea que nos quedaría entonces lo siguiente. Velocidad tangencial sobre el radio igual a velocidad angular. Porque estaba en el denominador, entonces le di la vuelta a todo. Y de ahí entonces tengo que la velocidad tangencial es igual a W por el radio. Pero sabemos que el radio es la misma amplitud por lo que ya había explicado anteriormente. O sea que la velocidad tangencial es W por A. Si hago la sustitución en la ecuación, tenemos que la velocidad, ya no voy a escribir en X porque ya sabemos que es la velocidad del movimiento armónico. La velocidad del movimiento armónico entonces será igual a A por W, una conmutativa ahí, por el sen de W por T. Y tenemos la ecuación. Bien, si hacemos la sustitución, entonces tenemos que esto es igual a la amplitud W, 2pi sobre periodo, ¿cierto? Por lo mismo que he explicado, por el sen de 2pi sobre periodo por el tiempo. Esa sería entonces la ecuación. Ahí olvidé una cosa, y es lo siguiente, que la velocidad en X va hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces esa velocidad tendría que ser negativa. Entonces, porque va hacia el lado izquierdo. Entonces aparecerá, esta es la fórmula que usted va a encontrar en los textos. Pero pues usted ya sabe por qué valores hay que sustituir. Una observación, cuando usted habla aquí de pi, lo va a tomar como 3,14. Cuando hable de aquí, pi es 180, porque está antecedido de una razón trigonométrica. ¿Listo? Bien, y esta sería la otra formulita. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la deducción de la aceleración. Bien, la aceleración entonces tomo no la hice muy grande. Bien, nuevamente procedo a ubicarlo en un plano cartesiano. El eje de referencia, que es el eje X del movimiento. Y voy a tomar pues cuando la partícula va acá.
Entonces, hago mi triangulito. Ya sabemos que es equivalente a que la partícula esté acá. Esta es la posición de equilibrio. Bien, entonces voy a hacer esto aquí un poquito. Y aquí hay un ángulo teta. Bien, entonces tendría que dibujar el vector de aceleración de ese cuerpo, ¿cierto? Entonces, como sabemos, pues la aceleración es una aceleración que siempre irá hacia el centro. ¿Listo? O sea, siempre que un cuerpo esté girando, es porque estamos aplicando una aceleración hacia el centro. Entonces, voy a dibujar acá el vector de aceleración. Digamos que es esto de acá. Ese es el vector de aceleración. Ese vector no me, digamos que me da pie para hacer el análisis de los otros. Entonces voy a dibujar ahí mi plano cartesiano. Ahí está. Plano cartesiano, entonces, tiene componentes, ¿cierto? Tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Esta es la componente en Y. Esta es la componente en X, ¿cierto? O sea, aceleración, aquí tenemos la aceleración que va hacia el centro, es una aceleración centrípeta, ¿cierto? Pero es o sea, no es total porque hay una parte de centrífuga y es la resta entre los dos, la suma algebraica que llaman. Pero bueno, entonces, aquí lo que yo estoy viendo es este vector de acá, o sea, esta sería la aceleración. Recuerde que aquí la aceleración sería mayor, va disminuyendo. Pero bueno, esta es la aceleración en X, es la que me interesa. Bien. Entonces, acá ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer entonces es determinar los ángulos. Si este ángulo es teta, pues este ángulo de acá es teta. ¿Sí? ¿Qué es lo que me interesa hallar? El cateto adyacente, que es la aceleración donde está en X. ¿Listo? Entonces, si tengo teta y es el cateto adyacente lo que quiero hallar, pues tengo que usar coseno. Entonces, cos del ángulo teta es igual al cateto adyacente, que es la aceleración en X, sobre la hipotenusa, que es la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces, ahí está el concepto, pues, bueno, llamémoslo aceleración centrípeta. Como yo quiero hallar la aceleración en X, entonces lo despejo. La aceleración en X es igual a la aceleración centrípeta por el coseno del ángulo teta. Bueno, entonces, volvemos a retomar. El ángulo ya sabemos que es W por T. Pero la aceleración centrípeta en un movimiento circular uniforme es igual a velocidad angular, ¿cierto?, al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? A ver, estas fórmulas las pueden encontrar allá. O sea, también la aceleración centrípeta puede ser igual a velocidad angular al cuadrado por aceleración centrípeta igual a velocidad tangencial por el radio. Cualquiera de las dos. ¿Listo? Es simplemente ahí, pues mirar eso. A ver, hagamos memoria un poquitico aquí. Si yo tuviese, no, es por el radio. Si la aceleración centrípeta la diéramos en velocidad tangencial, sería velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Pero a mí me interesa trabajar es con velocidad angular. ¿Listo? Por la definición de 2pi sobre periodo. Listo. Entonces, si yo hago la sustitución, me quedaría, ya no escribo aceleración en X, sino la aceleración del movimiento armónico simple es igual a la aceleración centrípeta, velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿sí?, por el cos de W por T. La aceleración es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio, ya sabemos que es la misma amplitud, por el cos de W por T. Y esta sería la formulita que vamos a usar para movimiento armónico simple. Así la encuentra en los textos. Vemos también un carácter vectorial, sabemos que va hacia la izquierda, entonces es negativo. Entonces allá aparecerá con signos negativos. Pero cuando pase de esta
mitad pues va a ser positiva ahora. Bueno, pero los textos se encuentran ese signo menos. O sea que la aceleración es igual a 2pi sobre periodo al cuadrado negativo por la amplitud por el coseno de 2pi sobre periodo por el tiempo. O sea que resolviendo esto nos quedaría 4pi cuadrado sobre periodo cuadrado por amplitud por el cos de 2pi sobre periodo por el tiempo. Ahí están las fórmulas. Listo. Esa es la deducción de todas las ecuaciones del movimiento armónico simple. O sea que si yo hago aquí un cuadrito, resumiendo todo esto, entonces tendríamos lo siguiente. Elongación es igual a A por el cos de W por T. Velocidad, A por W por el sen de W por T. Y aceleración, menos A por W cuadrado por el cos de W por T. Y listo, ese es el resumen de las ecuaciones. Tenerlas en cuenta y ahora pues lo mejor es resolver un problema. Como ejemplo. No voy a hacer sino un problema de esto. Digamos que digamos que por ahora esto, para ir despacio, y luego explico otras deducciones de otras ecuaciones, pero para que no me quede tan extenso el video porque ya vamos bastante tiempo. ¿Listo? Entonces, algo muy sencillo. ¿Listo? Me dicen que un cuerpo oscila con movimiento armónico simple. Entonces hay un cuerpo oscila con movimiento armónico simple de 10 centímetros de amplitud. ¿Sí? Posee un periodo de 2 segundos. Periodo de 2 segundos. Y me piden calcular elongación, velocidad, aceleración cuando ha transcurrido. Entonces, cuando ha transcurrido un sexto de periodo. Listo. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver entonces cómo lo resolvemos. Es sencillo, ¿cierto? Entonces, primero, la tabulación de esto. Entonces, la amplitud, 10 centímetros. El periodo, 2 segundos. El tiempo, un sexto de periodo. O sea que el tiempo sería 2 sextos de segundo, o sea, un tercio de segundo, ¿cierto? O 0,3333 segundos. Bien, entonces haríamos lo siguiente. Primero, entonces aquí vamos con la elongación. Bien, tenemos la fórmula acá. Entonces reemplazamos. Elongación es igual a amplitud 10 centímetros por coseno 2pi sobre periodo por periodos sextos. Ahora, si usted quiere colocar aquí como periodo 2 segundos y aquí como tiempo 0,333 segundos, es lo mismo. Pero ¿por qué lo pongo así? Porque aquí puedo cancelar estos dos. ¿Listo? Entonces es bastante sencillo. X es igual, pero nuevamente reitero, si usted quiere poner aquí los 2 segundos de periodo y aquí los 0,33,
periódico o el 1/3 de segundo le va a dar exactamente lo mismo. Entonces nos daría 10 centímetros por el coseno. 2pi es 360 dividido 6, ¿cierto? O sea, 60 grados. Recuerde que les dije que tomar pi como 180, ¿cierto? Entonces es porque está antecedido a la función trigonométrica. Y bueno, por ángulos notables sabemos que 10 centímetros y el cos de 60 es 1/2. Luego sé que la elongación es de 5 centímetros. ¿Listo? Ya calculamos la elongación. Se mete eso a la calculadora y ahí le obtiene absolutamente todo. Bien. Ahora vamos a calcular la velocidad cuando ha transcurrido en un sexto de periodo. Bien, para el cálculo de la velocidad tenemos aquí la fórmula. Entonces, la velocidad es igual a menos la amplitud, menos 10 centímetros por la velocidad angular, 2pi sobre el periodo que sabemos que es 2 segundos. ¿Sí? Recuerde, esto es 2pi sobre periodo. Por el sen. Ya sabemos que esta operación son las operaciones son las mismas. Entonces aquí simplemente voy a poner sen de 60. ¿Listo? Porque el ángulo ya sabemos que es lo mismo. La velocidad sería igual a... Entonces, esto nos quedaría 10 por... Bueno, esto y esto se cancela y eso nos queda 10pi centímetros por segundo. ¿Cierto? Por el sen de 60. ¿Sí? Y ya sabemos que el sen de 60 es raíz de 3 sobre 2. Aquí me comí el signo menos. ¿Listo? Y bueno, entonces usted coge su calculadora, hace cálculo, pues ya sabemos que esto es menos 5 raíz de 3, ¿sí? Que es igual a... Entonces tomamos la calculadora, entonces metemos eso, o sea, ahí usted la puede dejar así, centímetros por segundo o 8,66 centímetros por segundo. El signo menos, por favor, que no se les olvide. Bien, entonces vamos ahora con la aceleración. Entonces, la aceleración tenemos la formulita. Bueno, la aceleración es igual a amplitud, bueno, negativo, velocidad angular al cuadrado por el cos de w por t, o sea, nuevamente con cos. Listo. Entonces procedemos a reemplazar la amplitud. Ya sabemos que es de menos 10, ¿cierto? Centímetros por la velocidad angular al cuadrado, 2pi sobre 2, ¿cierto? Al cuadrado por el cos. Ya sabemos que esta cuestión da 60. O sea, no lo voy a volver a hacer porque no tiene sentido. La aceleración entonces es menos 10 centímetros por... Esto se cancela por pi cuadrado, ¿cierto? Centímetros por segundo por el cos de 60, que es 1/2. Y bueno, entonces la aceleración es de menos 5 pi cuadrado centímetros por segundo cuadrado. Bueno, las unidades aquí están dadas por esto de acá, que es el periodo, que es segundos, que quedaría segundos al cuadrado. ¿Listo? Si usted quiere, pues reemplaza y obtendrá entonces 5 por pi al cuadrado. Eso da 49,3
centímetros por segundo cuadrado. Y listo, tenemos entonces el signo negativo. A mí siempre se me pasa eso. Y tenemos resuelto el problema. Digamos que en ese problema nos dicen, bueno, calculemos aceleración máxima y velocidad máxima. A ver, para la aceleración máxima, ¿qué sabemos? A ver, voy a retomar acá el gráfico de aceleración, velocidad, aceleración. Entonces, sabemos que la aceleración máxima está en los extremos, ¿cierto? Bueno, primero la velocidad. Velocidad. Sabemos que la velocidad máxima está cuando llega al centro, ¿sí? O sea que si estamos hablando de un ángulo, estaríamos hablando que en un movimiento circular, cuando va a 90 grados, iría aquí en este punto, la velocidad es máxima, ¿cierto? Entonces, la velocidad máxima está cuando el ángulo es igual a 90 grados. Entonces, si tomamos la ecuación de velocidad es igual a por W por el sen de W por T. Pero sabemos que W por T hace referencia al ángulo, ¿sí? Entonces, A por W por el sen de 90 grados. El sen de 90 grados pues es 1. Entonces nos queda que la velocidad máxima es igual a menos A por W. Velocidad, pero ojo, solo velocidad máxima. ¿Listo? Entonces la velocidad máxima sería igual a la amplitud. La amplitud es de 10 centímetros, ¿cierto? Entonces, 10 centímetros por la velocidad angular 2pi sobre periodo que era 2. ¿Sí? Y luego la velocidad, tengo que agregar aquí que es máxima. ¿Listo, muchachos? La velocidad máxima, entonces cancelo y me queda igual a menos 10pi centímetros por segundo. Recuerde que este periodo va en segundos. Y listo. Entonces, ya, o sea, perdón, con que ustedes me den la respuesta así, ya no hay lío. Pero bueno, pues, si quiere hallarme todo, 31, pues 3,14, 31 menos 31 centímetros por segundo. De la misma forma, la aceleración máxima. Ahora sí, veamos aceleración. La aceleración máxima está cuando está en este lugar. O sea que estábamos hablando de 0 grados o 360 grados. Entonces, reemplacemos. La aceleración máxima es igual a A por W cuadrado, bueno, el signo menos, por el cos de 0 grados. En coseno de 0 grados es 1. Entonces, módulo de la multiplicación nos queda menos A por W cuadrado. Y bueno, aceleración máxima será igual a menos. La amplitud es de 10 por 2pi sobre 2 porque es 2 segundos al cuadrado. La aceleración máxima entonces será menos 10 por, cancelo, por pi cuadrado segundos sobre segundo cuadrado. Esto era centímetros, ¿no? La aceleración máxima es igual a menos 10 pi cuadrado centímetros por segundo cuadrado. Y he terminado. Entonces, digamos que voy a dejarlo ahí. Los problemas que voy a poner van a hacer referencia y va a ser cortico, muchachos, no se preocupen. Bueno, aplicando las fórmulas, ¿no? Pero nada del otro mundo. Me falta hacer deducción de otras, pero ya el tiempo creo que ya es suficiente. Bueno, no es tan difícil, hay que simplemente las ecuaciones mirar la deducción, elongación con coseno, velocidad con seno y aceleración con coseno nuevamente. Bueno, muchas gracias por la atención prestada, muchachos, que estén muy bien y que tengan un feliz fin de semana.